el trabajo sea distinto, donde el intercambio sea distinto, donde la comunicación es distinta, en esta época distinta, ¿cómo podría ser el totalitarismo? Yo creo que será muy parecido a como es en Venezuela, una falsa democracia. Un totalitarismo revestido de juego democrático que en realidad es completamente falso y es una fachada. Para concluir mis 5 minutos, porque creo que ya me llevo 2 o 3 en esta pequeña intervención, ¿qué pasa? Yo soy un poco más pesimista que quienes me han antecedido. No pesimista, sino creo que es más lento el proceso. Creo que hace falta, hablando ya de los griegos, hablando con Miguel Ángel de los griegos, una nueva inteligencia. Hace falta un nuevo Ulises que sea capaz de derrotar los cíclopes del nuevo totalitarismo. Y esta nueva inteligencia no es que yo vaya a decir ideas, hay que tener más dudas, más conciencia, obviamente que sí, pero ¿cómo? ¿En qué contexto? ¿Qué son las cosas que vamos a dudar? Creo que esa nueva inteligencia va a surgir de la propia esencia humana, de que yo creo en la esencia, porque yo no solamente creo en el individuo, creo en la persona, en el sentido de San Agustín. Creo que nosotros reflejamos una inteligencia más allá de nosotros. Somos seres no solamente naturales y biológicos, sino somos seres espirituales. Y eso al final es lo que nos salva del totalitarismo que si no lo hubiera avasallado ya hace muchas décadas en todo el globo. Entonces, esta nueva forma de inteligencia se va desarrollando paulatinamente a medida que estemos luchando con los monstruos, con las circes y con los cíclopes de las nuevas formas de totalitarismo. A mí no me cabe ninguna duda que el ser humano va a ganar. En Venezuela, creo que en Venezuela la batalla subjetiva está dada, ya la ganamos. Eso que todo el mundo sabe, la mayoría de la población está consciente de la charada, del mecanismo, de la falsificación chavista, o más bien de la falsificación del régimen, que incluye también a la oposición, y lo que hace falta simplemente es el evento, el acto, que haga que toda la sinergia que está ahí latente concluya en una gran final liberador. Y creo que eso va a venir pronto. Ay, Diosito. Muchísimas gracias, profesor Eric del Búfalo. Ahora tiene la palabra Neomar Hernández. ¿Dónde está Neomar? Aquí. Yo lo vi por allá. Gracias, Víctor. Sí, mira, tú decías algo, Víctor, que era muy interesante, y es ese espíritu que de alguna manera y sin quererlo parece que nos embarga a muchos de los que estamos en Venezuela, y yo estoy seguro de los que están fuera de Venezuela también, a esta altura del partido. Y es un espíritu, ¿por qué ocultarlo?, que a veces lleva al pesimismo, a veces lleva al sentimiento de derrotas, a veces nos lleva a pensar, incluso, a mí no, pero he escuchado de gente que dice, bueno, es que será, y es lo que uno ve en el debate público a veces, es que será que aquellos tienen una parte de razón y nosotros estamos perdiendo algo de vista. Quizás nosotros estamos siendo demasiado enfáticos con nuestro objetivo, estamos siendo demasiado exigentes. Y no, cuando uno lo reposa y uno lo piensa estructuradamente, uno sabe que ni está siendo exigente ni está errado en el diagnóstico, porque 20 años nos han dado más o menos pistas, luces, y yo diría que ya más que luces, sino indicios muy claros, sobre cuál es la naturaleza del régimen, tal cual la describía Miguel Fontán, y cuáles han sido las experiencias que hemos nosotros tratado de intentar para, como decía Carlos Leáñez, oponernos, que no debería ser oponernos, sino resistir a esto y de alguna manera trascender, que me parece una palabra esencial a esta hora. Y hablando de trascender, yo creo que hay una experiencia, hablando de totalitarismos, que debe ser una experiencia quizá que nos puede iluminar un poco con todo esto, y la voy a describir brevemente. Yo diría que el totalitarismo, a mí que decía en mi primera intervención, que el gran enemigo que tenía la sociedad frente a un totalitarismo era la verdad, que generalmente se deformaba completamente con respecto a la correspondencia de los hechos reales versus un discurso oficial del poder. El gran triunfo del totalitarismo, y así lo han descrito quienes han pasado por él o quienes han teorizado sobre el mismo, sobre todo los del siglo XX, ya no nos metamos con los del siglo XXI, porque apenas los estamos nosotros trajinando, era la conquista de la quiebra del espíritu del contrario de esa sociedad. Decían los que atravesaron por el totalitarismo que más allá de conquistar la economía a través de la centralización de la actividad productiva, que más allá de eliminar la oposición política, el gran triunfo que tenían en común los totalitarismos del siglo XX, o así lo consideraban los ideólogos del totalitarismo del siglo XX, al lograr que esas sociedades de masas le dieran la razón a final de cuentas. ¿Y cómo le iban a dar la razón? Cuando a través de la creación de esa narrativa
el discurso que ellos trataban de hacer persuasivo, de hacer calar dentro de esa población, fuese aceptado por esa población. Claro, generalmente este discurso no era aceptado a través de la persuasión pura y dura, sino más bien a través de la represión pura y dura. Entonces yo creo que esa experiencia a la que nos llama Carlos de resistir y trascender, que repito, para mí es una palabra clave, está marcada fuertemente por no dejar que nuestro espíritu, nuestro ser, y no estoy hablando de metafísica, sino que estoy hablando más bien del individuo y de todo lo que entraña el individuo frente a esto, no sea conquistado, colonizado por la narrativa totalitaria. ¿Y por qué digo que podría serlo? Bueno, precisamente por lo que acabo de describir de la experiencia venezolana. Hay gente que frente a una sucesión de derrotas que tienen más explicaciones que el mero llevar las ovejas hacia el pasto, de que podrían tener razón aquellos, tiene que ver que, bueno, ha habido mala conducción de la lucha política venezolana en estos 20 años. Por ejemplo, desde la fase del diagnóstico, que como decía Miguel Fontán, ha estado desde todo punto de vista desdeñando la idea de que la concepción del poder del chavismo es una concepción que, si no es totalitaria, es totalizante, es decir, que al menos tiene una mira a construir un poder total, un poder que por eso es que ha fracasado generalmente nuestra muy querida oposición, al querer arrebatar sucesivamente espacios de poder parciales frente a lo que es una vocación de un poder central, que generalmente tiene como mascarada de proa la presidencia de la República, pero que, como sabemos muy bien quienes estamos acá, tiene una cantidad de elementos tras el telón que son más que la presidencia de la República, pero es un poder a final de cuentas central. Entonces, esa experiencia de no dejar doblegar el espíritu, de no dejar de afianzar nuestros valores, nuestras creencias, y de que el relato que defendemos, porque además está basado en la experiencia histórica, me refiero al de la imperfecta democracia, no de Venezuela, sino del mundo, de todo el siglo XX, de las conquistas de la libertad, de la conquista del mercado, en la economía, de las conquistas de la política descentralizada, de una cantidad de conquistas que no tienen nada que ver con el totalitarismo. Por ejemplo, fueron una lucha de resistencia en Europa del Este. Miguel Ángel Martínez Meucci, mi profesor, había hablado o mencionado tangencialmente a Václav Havel. Y la lucha de Václav Havel, que yo algún día querría reproducir en Venezuela, pero no sé si elementos materiales, objetivos, como dijeran los marxistas, para reproducirla, era esencialmente una lucha cultural. Václav Havel, al ver devastada la Checoslovaquia de su tiempo, viniendo incluso de un partido, y los suyos viniendo de un partido comunista que había sido reventado incluso por el Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había tomado la decisión de resistir desde la cultura, de resistir desde lo más profundo del ser, porque él había llegado a esta misma reflexión que yo les asomaba, que el gran triunfo del totalitarismo estaba justamente en claudicar el espíritu. Entonces, este caballero llamado Václav Havel, que después incluso de que se desmembró la República, de que se desmembró Checoslovaquia y que terminó escindida entre la República Checa y Eslovaquia, terminó siendo hasta presidente. Y es un tipo que venía no del área política, sino del escenario de la cultura. Entonces yo creo que en enseñanzas como la resistencia cultural, el no negociar principios y valores, y aquí estamos frente a otro tema, que es el de que los principios y valores sí están inherentemente añadidos siempre en la política. Y hay gente que dice que no, que la política es un asunto meramente técnico, práctico, donde hay que desdeñar estos asuntos de los principios y valores. Creo que hay que tenerlos muy presentes. Y creo que nuestra gran conquista es no dejar que se nos quiebre ese espíritu y no dejar que se nos quiebren nuestras creencias y atender, como decía en mi primera intervención, a la experiencia histórica y a dudar siempre, porque el día que usted deje de dudar frente a un totalitarismo, el día que usted convalide la narrativa totalitaria, usted, bueno, lamentablemente no estará siendo parte de la solución, sino parte del problema. Y ya hemos visto demasiado de eso en Venezuela. Gracias, Víctor, y gracias a los amigos del panel. Muchísimas gracias, Neomar Hernández. Y ahora tiene el derecho de palabra Miguel Ángel Martínez Meucci, a quien ya le estoy abriendo el micrófono. Sí, bueno, efectivamente, Eric creo que comprendió perfectamente un poco por dónde iban los tiros de lo que estaba señalando previamente, ¿no? Y yo concuerdo con él también en la necesidad de entender cómo el totalitarismo cambia. Precisamente, o sea, hay dos elementos característicos que distinguen a una autocracia totalitaria de otros tipos de autocracia, y es, uno, lo que es la movilización masiva.
El totalitarismo siempre siempre es movimiento. Ya llegó al poder, ya maneja el Estado, pero tiene que seguir movilizando a la gente masivamente de un lado para otro, generando nuevas instituciones, nuevos proyectos, nuevos planes. Nunca se queda quieto. Y cuando se le acaba la frontera nacional, pues tiende a vertirse hacia otras sociedades. Todos los totalitarismos han sido de alguna manera expansivos, todos han sido países, estados conflictivos en el contexto regional en el que estaban. Entonces, ese componente masivo y tendiente a la movilización está siempre presente. Lo otro es que todo esto descansa sobre adelantos técnicos. El hecho de que el totalitarismo sea un fenómeno propio de la modernidad también tiene que ver no solo con las revoluciones democratizadoras en el ámbito político, sino también con las revoluciones industriales y con el ascenso de nuevas técnicas. El totalitarismo del siglo XX descansó en buena medida en la proliferación de medios de comunicación masivas, medios de comunicación de masas. El caso de la radio, el caso del cine, posteriormente también la televisión, era la posibilidad de hacer llegar un mensaje unidireccionalmente a grandes cantidades de personas. Bueno, en la medida en que en estos últimos 15 años estamos experimentando una gran revolución técnica en el plano de las tecnologías de información y comunicación, hoy en día, y ese es para mí el hecho de nuestro tiempo, como diría Ortega y Gasset cuando se refería a otras cosas para el siglo XX, el hecho de nuestro tiempo es la sociedad reticular. O sea, el siglo XX fue la sociedad de los procesos piramidales, unidireccionales, donde se centralizaba el poder y había la capacidad técnica de llevar a grandes masas. Hoy en día lo que estamos viviendo es revolucionario en el sentido de que la técnica permite relaciones reticulares. Eso quiere decir que ahora todos no solo somos receptores pasivos de un mensaje, sino que potencialmente también podemos ser emisores debido al sistema de las redes sociales. Entonces, el totalitarismo necesariamente apelará a un distinto manejo de la técnica. Si antes se trataba de coparnos con mensajes que eran unidireccionales, hoy en día se trata de acallar al individuo a través de formas dirigidas de ruido. Y lo vemos precisamente en foros como estos de Zoom, y lo vemos en Twitter, y lo vemos con el tema de los bots, y lo vemos con las campañas. Algunos internacionalistas han llamado esto el sharp power, o sea, el poder como punzante de algunos gobiernos autocráticos que deliberadamente crean campañas específicamente orientadas a generar el ruido y la información destinada a ahogar las voces más sensatas. Entonces, todo esto forma parte de un fenómeno que no podemos comprender a plenitud en este momento porque está sucediendo en tiempo real, porque lo estamos viviendo y porque es totalmente novedoso, pero que está cambiando la naturaleza de nuestras formas de comunicarnos y de entendernos, ¿no? Entonces, ante todo esto, creo que es muy importante que el concepto de totalitarismo no quede, como a veces suele quedar en el ámbito de la ciencia política, enclaustrado dentro de la idea de un régimen político. Y entender que el totalitarismo, tal como ha sido entendido por la filosofía e incluso por el arte y la literatura, es, por así decirlo, una lógica o una dinámica que se extiende más allá de lo que pudiéramos decir es la categoría propia de régimen político. O sea, hay que entenderlo desde un punto de vista más fluido para entender su naturaleza dinámica y la forma tan insidiosa en la que impacta en la conciencia de los seres humanos, hasta el punto de lograr lo que, por ejemplo, asombró a Arendt de Eichmann, que era precisamente este carácter de la persona que sentía que él sencillamente hacía lo que le tocaba, ¿no? O sea, el individuo totalitario, de acuerdo con Arendt, o el individuo que está sumido en la mentalidad totalitaria, es sencillamente una persona que nunca va a decir que no directamente, porque dice, bueno, yo tengo que sobrevivir, esto es así, bueno, así es el mundo, ¿no? Y no existe ese acto afirmativo del pensamiento y de la voluntad de decir no. O sea, yo no puedo aceptar esto está mal, y por lo tanto yo como sujeto dotado de autonomía moral, como sujeto moral, decido, así sea en las actitudes más pequeñas, más sutiles, pero yo decido decirle que no a este sistema
de dominación, a esta especie de costumbre o de acostumbramiento en el cual nos sume la lógica totalitaria o la dinámica totalitaria. Entonces, sí creo que es muy importante entender que lo que ha sido la dinámica totalitaria en Venezuela a manos del movimiento y régimen chavista no es simplemente un nuevo episodio de un militarismo venezolano, no es simplemente una izquierda folclórica latinoamericana, sino que dado que precisamente ha experimentado con estas técnicas, se ha dado en un contexto muy particular y que tiene fuertes vinculaciones precisamente con potencias y grupos y movimientos euroasiáticos que ya han tenido movimientos totalitarios. Creo que es muy importante precisamente atender a esa naturaleza y para ello yo considero fundamental, o sea, al hablar con todo el mundo, decir, leamos a la gente del este de Europa. O sea, uno lee a los escritores rumanos, húngaros, checos, rusos, polacos, y es impresionante cómo esos escritores son capaces de recrear y de reflejar los misterios del alma de las personas que vivían en regímenes totalitarios y cómo eso es impresionantemente parecido o similar a la experiencia venezolana. Uno pudiera cambiar, qué sé yo, Budapest por Caracas y las cosas concuerdan de una manera impresionante. Entonces, pero precisamente a esos escritores y a esos intelectuales del este de Europa eran a los que durante muchas décadas los franceses, los británicos, los norteamericanos no quisieron escuchar. Y nos dicen, no, el mundo soviético no es totalitario, eso es otra cosa. Y más bien parecía que aquello era como la aurora de una nueva era de prosperidad y no escuchábamos o no se quería escuchar, o los propios soviéticos impedían que se escuchara a gente como Todorov, como Patochka, como, bueno, toda la gente que sabemos en el este de Europa. Bueno, uno leyendo a esas personas puede aprender mucho de estudios políticos y de política y enriquecer lo que puede aportar la ciencia política. La ciencia política no tiene el monopolio de los asuntos políticos y lo que podemos decir en política. Bueno, eso sería. Muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel Martínez Meucci. Ahora, Carlos Leañez. Sí, Víctor. Bueno, en realidad me siento muy contento de estar aquí porque realmente he escuchado cosas extremadamente nutritivas con las cuales concuerdo. Voy solo a tratar de poner en contornos más nítidos y dejar como los puntos sembrados de aquello que desde mi punto de vista es esencial para combatir cualquier totalitarismo. Retendría como expresiones vivir en la verdad, por supuesto, porque el totalitarismo es la mentira por definición. Vivir en la verdad es la manera más eficiente de combatir al totalitarismo. La adecuación de la palabra al fenómeno nos señala el camino. Debemos, o sea, no olvidemos esto, la adecuación de la palabra al fenómeno nos señala el camino. Y la inadecuación de la palabra al fenómeno es la autopista del desatino. Fíjate que hasta me quedó rimada la cosa. Es la autopista del desatino y nosotros, el chavismo todavía está en el poder, porque nosotros no hemos sabido utilizar las palabras adecuadas que habrían generado las acciones pertinentes. Entonces, cuando uno ve que personas que todavía, en teoría, no son chavistas, se refieren a Maduro como presidente, cuando uno ve a personas que se refieren al régimen como gobierno, a la camarilla criminal como gobierno, cuando uno ve que la gente sigue hablando de constitución, Estado de Derecho, ante unos fenómenos que no son sino paredes de cartón para tapar la más cruda pornografía política. Entonces allí comenzamos a constatar que hay un problema de inadecuación de la palabra al fenómeno, que ha sido cuidadosamente cultivada por el régimen. Mire, es esencial que nosotros desconfiemos de la palabra de un poder autoritario. Nosotros debemos, cada palabra que pronuncia un poder autoritario o totalitario,
nosotros tenemos que pasarla por un traductor y tenemos entonces que responderla en los términos adecuados. A lo que se refiere es a esto, por lo tanto yo voy a reaccionar de la manera tal. Voy a poner un ejemplo muy claro. Cada vez que el régimen dice pretender la paz, lo que pretende es la esclavitud de los venezolanos, es decir, la docilidad absoluta. Es decir, yo no puedo asumir que el régimen, un régimen como el que oprime a Venezuela, puede estar hablando de paz. Otra cosa ya a nivel más global, hay que desconfiar por completo de todo el aparato de propaganda global chino. Es decir, todos los mensajes que salen del poder chino hacia el mundo están absolutamente calibrados. Y si nosotros respondemos a sus términos, tomando el término de ellos y no renombrando y devolviendo la pelota, nosotros estamos contribuyendo al relato de ellos. Esto es fundamental que lo entendamos. Es decir, el combate al totalitarismo pasa por renombrar el fenómeno que pretende sembrar en nosotros como percepción el poder totalitario y devolverlo con una luz de claridad y verdad que nos lleve a una acción política verdaderamente conducente. Entonces, esencial para responder a la pregunta que nos estaba ocupando hasta ahora. Entonces concluyo, al pan pan y al vino vino. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias al profesor Carlos Leáñez por, además, concluye como comenzó en su primera intervención, aludiendo a que hay que rescatar la claridad asociada a la verdad. Y yo creo que, por supuesto, esto es muy complicado, pero por algo hay que comenzar por hablar claro. Y mucho tiempo hemos perdido precisamente porque no se ha querido hablar claro. Pero vamos a darle la palabra a Miguel Fontán. Bueno, yo voy a dirigirme a dos intervenciones, que es una la de Eric y después la de Carlos. Yo concuerdo con Eric cuando habla de la novedad de este régimen, la novedad de este proceso político que se dio en Venezuela, porque es una verdad inédita en muchos aspectos. Por supuesto, a lo largo de la historia nosotros podemos coincidir en algunos elementos, pero esa coincidencia siempre es insuficiente. Venezuela, para mí, es no sé, voy a decir para mí porque le voy a colocar un elemento que Eric no había mencionado, sino que lo dejamos universal. Para mí Venezuela es el primer modelo totalitario que se desarrolla en la democracia. El nazismo se desarrolló en democracia, pero el primer modelo que se desarrolla en democracia, que usa la propia democracia para destruir la propia democracia y para abrir dos procesos adicionales. Si nosotros, en un escrito que yo había hecho antes, que hablaba sobre el ecosistema criminal, yo había hecho una distinción del chavismo en tres momentos. Un momento político-ideológico, que es el uso de la democracia para poder hacerme de ella y luego destruirla, que va entre los años del 99 al 2007. Un momento político-institucional que va del 2008 al 2013, en el que el chavismo se adueña de todo lo que es el entramado institucional, pero además no solamente se adueña, sino que se asegura que ninguno pudiese operar en su contra. Entonces empieza a colocar elementos institucionales, porque no es solamente llegar al acuerdo de todos estamos juntos, sino es añadir elementos institucionales que hacen imposible que en algún momento esos elementos puedan actuar en contra del régimen. Entonces ahí vemos todas las reformas que se le hizo al sistema de justicia, todas las reformas que se le hicieron y se le siguen haciendo al tema de la Fuerza Armada, y así cada una de las cosas, todas las reformas a nivel educativo que se están haciendo. O sea, no es solamente llegar al acuerdo de que vamos a gobernar juntos o vamos a gobernar sobre un poder uno, sino también asegurarme de
que cualquier cosa que ocurra allá adentro no pueda operar en mi contra. Y después está un tercer momento, que es un momento criminal. No sé si todos los totalitarismos que se vayan a desarrollar a partir de este modelo sean criminales. Yo pensaría que sí, porque la única manera de mantener el poder totalitario es fusionándose en eso. Y es un modelo criminal a partir del 2013 que consolida la violencia, y ahí es importante lo que mencionaba Carlos, la adecuación de la palabra al fenómeno es el camino, es la consolidación de la violencia como fundamento en su accionar, que le permite disolver todas las formas reales de relación con lo político y en lo social que nosotros podemos conservar en nuestra mente solamente de una idea de democracia. Y aquí, con esto cierro. Yo creo que es importante mantenernos siempre apegados a lo que nos recomendó Carlos de adecuar la palabra al fenómeno y no justificar los fenómenos que ocurren en pro de una narrativa. Eso tiene que ver con lo que había comentado Neomar antes. Nosotros, lo primero que muere, y es lo que tenemos que entender, Carlos me hizo recordar una discusión que yo tuve precisamente en días recientes con un amigo que está fuera del país, y él me decía, bueno, pero ¿qué pruebas tienes tú de que China está mintiendo? Naguará. Y claro, es difícil decir, estos son los documentos donde dice que mienten, porque lo primero que muere en totalitarismo y lo primero que muere en comunismo y en socialismo es la verdad. Nosotros nunca vamos a tener una versión oficial que se apegue al fenómeno, como lo está diciendo Carlos, desde el poder. Nunca lo vamos a tener. Entonces, si nosotros creemos que la verdad es solamente la que está plasmada en las páginas oficiales del régimen, estamos listos. La verdad que nosotros podemos observar se da en los hechos, es la verdad factual que señala Arendt. Esa es la única verdad que nosotros podemos observar en estos regímenes totalitarios. Y por eso es esencial, y ahí subrayo la intervención de Carlos, esencial desconfiar de la palabra del poder. Y es esencial que nosotros nos apeguemos al pensamiento crítico, a la razón, para poder analizar por nosotros mismos los elementos que observamos, tener nuestros propios criterios para cotejarlos y no ser sencillamente unos receptores de línea que vienen de una maquinaria, de una organización de la mentira, que lo único que nos hacen es alejarnos de la posibilidad, no solo de ser libres, sino de la posibilidad de resistir y dejarnos en servidumbre voluntaria, felices y contentos en algunos casos. Con eso termino. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Fontana, y con esto hemos terminado dos ruedas de reflexión sobre una pregunta muy importante, que no es retórica: ¿cómo superamos la narrativa totalitaria? Que aquí nos dan la mala noticia de que no es solo una narrativa, sino que es una dinámica totalitaria. Hemos contado hoy con maravillosos puntos de vista, intervenciones muy sesudas, además producto de la reflexión de toda una vida dedicada a esto y de una vivencia intensa, la de ellos y la de cada uno de nosotros. Ha estado con nosotros el profesor Eric del Búfalo, el profesor Neomar Hernández, que además es un comunicador profesional intenso, que comparte, y bueno, que es un compañero de vida en RCR 750, Miguel Ángel Martínez Mebucci, el destacadísimo intelectual ahora en Chile, autor de un libro que es valiente y que en su momento fue muy valiente, porque fue el primer señalamiento de que por la vía de la negociación, lo único que quería un régimen como este era lograr el apaciguamiento de las élites, y lo digo que era muy valiente porque ahora más o menos lo vemos claro. Les puedo decir que no tiene un año que haya más o menos un consenso social, no entre los intelectuales, sino entre la sociedad, de que esto es lo que es, porque hasta hace muy poco esto era una semidemocracia, una democracia semi-imperfecta,
o sea, el uso bastardo del eufemismo para evadir la realidad y por lo tanto para negociar la realidad. Él fue el primero que dijo al pan pan y al vino vino. Carlos Leáñez, lingüista como pocos, entregado a la búsqueda de la verdad, y Miguel Fontán, que aquí ama, sufre y espera, que vive, digamos, con nosotros, igual que Eric y todos, esta circunstancia que la ha transformado no solo en testimonio, sino en reflexión y denuncia. Todos son un poco más o menos eso que algunos llaman guerreros del teclado, sí, que empezó siendo una ofensa y que ahora es un galón sobre los hombros. Eso. En fin, yo quiero por supuesto agradecerles a todos. Hubiese querido tener una sesión de preguntas y respuestas en directo, pero bueno, los tiempos son como son, las épocas que nos tocan vivir son las que nos tocan vivir, y esta es la época en la que parece que es una distracción el tratar de ingresar a estas reuniones, y en lugar de aprovecharlas, pues algunos sabotearon el chat. Bueno, sabotearon el chat, pero no sabotearon la reunión. Pero bueno, forma parte de esta dinámica. Niurka, te agradezco esta dinámica con la que tenemos que acostumbrar. Estamos en una discusión. Ahora, la pregunta que nos tenemos que llevar, que es una pregunta de vida, es si se puede negociar con una dinámica totalitaria, si hay flancos para negociarla, si es suficiente resistir, porque resistir, estamos resistiendo, llevamos 20 y vamos para 21, y además tenemos de 40 días de encierro desolador, desesperanzador, porque es un encierro que esconde, como todos los totalitarismos, un quiebre fáctico, porque es que aquí no hay gasolina, en los otros sitios hay gasolina, entonces sabes que por lo menos puedes, no, aquí no hay gasolina, aquí el no hay es el signo de los tiempos. Se puede negociar, hay que luchar, o sea, ¿y qué hacemos con la violencia que no es implícita sino explícita? Porque no podemos olvidar, y nuestros panelistas no lo olvidaron, que esta narrativa totalitaria transformada en dinámica totalitaria es violenta, o sea, te amenaza, te extermina si puede, además no le interesa los costos que tiene que asumir, ni en muertes, ni en presos, ni en represión, ni tampoco pareciera tener fondo su bolsillo para comprar algunas conciencias. Y entonces todo parece indicar que esto es tan sencillo, porque además no tenemos ninguna otra alternativa que afrontarlo desde el ser. O sea, porque cuando uno está solo, y uno dice, bueno, ¿y cómo hago yo para luchar contra este monstruo totalitario? Y Miguel Ángel Martínez Meucci nos hace una recomendación que yo quiero ratificar. Hay que leer y por lo tanto asumir vicariamente la vivencia de los que sufrieron tanta oscuridad antes. Uno de los libros que a mí me acompaña y que tengo aquí al frente es de Timothy Garton Ash, que se llama Los frutos de la adversidad, y es un conjunto de crónicas precisamente antes de la caída del muro de Berlín, de este periodista, tratando de escudriñar cómo es que se vivía la negritud totalitaria, cómo es que la gente resistía, o sea, cuáles eran los haces pequeños de luz que todavía podían verse, y es como lo planteaba el profesor Miguel Ángel Martínez Meucci. Al final, todo lo que vaya a lograr la sociedad comienza por un compromiso personal de no callarnos, de no desmovilizarnos, de no apaciguarnos, de no ceder espacios institucionales, de no confiar en la palabra de esa esfinge totalitaria, de cuidar la educación de nuestros hijos, sino las escuelas como estamos ahora, de hacer todo lo posible por convertir nuestra posición en un fuerte inexpugnable por el cual no pueda pasar el totalitarismo, y el darnos cuenta de que tal vez muchos otros silenciosos también están haciendo lo mismo.
y decir la verdad y decirla con claridad. Sí. El signo de esta época ha sido el eufemismo, la mentira que está detrás de la palabra adornada, el ser cobardes lingüísticos y el no enfrentar la narrativa tal y como es. Quiero terminar simplemente diciendo que hace poco menos un año cerraron la señal de RCR, de golpe y porrazo. Además pagamos lo que no debíamos pagar porque en esa no estábamos. Fue el 30 de abril. Y hoy una de mis productoras llegaba y me pedía un minuto y medio de un testimonio de RCR para hacerme recordar y contribuir a la memoria y no a la desmemoria de que hace un año nos taparon la boca, de que hace un año nos dejaron sin señal abierta, de que hace un año estábamos, por supuesto, muy desolados, pero también hace un año decidimos seguir adelante por donde fuera, por todos los medios posibles, sin importar si ahora hablamos a 5 cuando antes hablábamos a 500.000. Y un año después seguimos en esa. Y yo creo, sin presentarme, por supuesto, yo de ninguna manera como modelo, porque hay muchos que están